Imagina entrar en una habitación repleta de personas. Las voces se entrelazan en una sinfonía de risas y conversaciones fugaces. Hablan de los temas del día, los últimos escándalos, las series de moda, trivialidades que flotan en el aire sin raíces. Pero basta que alguien irrumpa con una pregunta existencial o una reflexión disruptiva para que la atmósfera cambie. Las miradas se desvían, las sonrisas se apagan y un velo de incomodidad cubre la estancia. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué la inteligencia profunda parece levantar muros en lugar de tender puentes? La verdad es incómoda. La inteligencia auténtica no solo ilumina, también desnuda. Despoja a las personas de sus certezas, desmorona las ilusiones que sostienen su sentido de seguridad. Esta es la razón por la que muchos pensadores a lo largo de la historia han experimentado la soledad no como un accidente, sino como un precio inevitable por ver más allá del horizonte colectivo. Arthur Schopenhauer lo expresó con crudeza: las masas prefieren la comodidad de las apariencias a la confrontación con la verdad. La mente que cuestiona las normas no es rechazada por ser brillante, sino porque su mera existencia desafía la narrativa compartida. Cada idea radical es un espejo que obliga a los demás a ver su propia incoherencia, y pocas cosas generan más rechazo que enfrentarse a las contradicciones internas. Friedrich Nietzsche, con su mirada despiadada hacia la naturaleza humana, hablaba de los espíritus libres como parias necesarios. Individuos que, al no encajar en la mentalidad de rebaño, se convierten en catalizadores de cambio a costa de su propia integración social. La inteligencia se convierte así en un faro que ilumina pero también quema, porque la luz revela las sombras que la mayoría prefiere ignorar. Pero hay algo aún más profundo detrás de esta resistencia. La inteligencia no solo es rechazada, es temida. Porque comprender es poder, y aquellos que comprenden los mecanismos ocultos de la realidad tienen la capacidad de transformarla. La estructura social, tal como la conocemos, no está diseñada para celebrar la autonomía intelectual. Está diseñada para preservar la estabilidad. La verdadera inteligencia amenaza esa estabilidad porque despierta el pensamiento independiente, la capacidad de cuestionar las jerarquías y romper las cadenas invisibles del conformismo. Pensemos en el sistema educativo. No está construido para fomentar la creatividad desbordante ni el cuestionamiento radical. Está diseñado para premiar la obediencia disfrazada de conocimiento. Memorizar fechas, repetir fórmulas, ajustarse a los parámetros establecidos. El alumno que se sale del guión, que hace preguntas incómodas o que ve más allá de los dogmas, es señalado como problemático, no como visionario. Porque una mente que se expande más allá de los límites impuestos es una amenaza para el orden establecido. La historia está plagada de mentes que fueron incomprendidas, ridiculizadas o perseguidas precisamente porque veían más lejos. Galileo fue condenado no por estar equivocado, sino por tener razón antes de que el mundo estuviera preparado para aceptarlo. Sócrates fue ejecutado no por corromper a la juventud, sino porque su método de interrogación desmantelaba las certezas de los poderosos. Nikola Tesla murió en la pobreza no porque careciera de genialidad, sino porque su visión trascendía los intereses inmediatos de la época. Pero hay una enseñanza crucial en todo esto. La inteligencia no está condenada a la frustración o al exilio emocional. Hay una manera de navegar esta realidad sin ser devorado por ella. Comprender que la verdadera sabiduría no reside solo en saber, sino en saber cuándo y cómo compartir ese conocimiento. El verdadero genio no es aquel que grita la verdad esperando ser comprendido, sino aquel que la siembra como una semilla en los corazones y las mentes que están listas para recibirla. Sócrates dominaba este arte a través del método socrático. En lugar de imponer ideas, las despertaba con preguntas. En lugar de confrontar directamente, invitaba a reflexionar. La inteligencia es más poderosa cuando se convierte en estrategia. No todos los espacios son fértiles para el pensamiento profundo, pero siempre existen almas afines buscando esa conexión. Las grandes mentes nunca prosperaron en la multitud, sino en pequeños círculos de buscadores de la verdad. Porque la verdad no se grita en plazas llenas, se susurra en rincones donde la mente y el alma pueden expandirse sin miedo a ser mutiladas por la incomprensión. Nietzsche escribía para lectores que aún no habían nacido,
consciente de que su tiempo no estaba preparado para entenderlo. Y tenía razón. Sus palabras resonaron con fuerza décadas después, moldeando la filosofía moderna y desafiando las estructuras mentales de generaciones enteras. Esto nos revela una verdad fundamental: las ideas más poderosas no buscan la validación inmediata, buscan la eternidad. Transformar la inteligencia en un arma de creación y no en un lastre de soledad requiere algo que pocos están dispuestos a cultivar: la paciencia. La capacidad de sostener la verdad en silencio, como una semilla bajo tierra, sabiendo que su crecimiento será invisible durante mucho tiempo. Pero esa semilla, si se protege y se cuida, eventualmente romperá la superficie. Piensa en Galileo, quien desafió las creencias de su época y fue condenado por ello. Sin embargo, sus descubrimientos se convirtieron en la base de la ciencia moderna. O en Van Gogh, cuya obra fue ignorada en vida, pero que hoy ilumina museos y corazones. La historia nos enseña que la inteligencia verdadera no es apresurada, sino resiliente. Entonces, ¿qué haces cuando el mundo no está listo para tu visión? Construyes tu legado en la sombra. Encuentras a los pocos que pueden ver más allá del velo y compartes tu luz con ellos. Porque una idea compartida con las personas adecuadas tiene más poder que 1000 palabras gritadas a quienes no quieren escuchar. La inteligencia, cuando se mezcla con sabiduría, entiende que el rechazo no es el final, sino la prueba de que estás viendo más allá del horizonte. Que las mentes adelantadas a su tiempo no fracasan al ser incomprendidas, simplemente están caminando unos pasos adelante de la multitud. Y tarde o temprano, la multitud siempre alcanza a los visionarios. Pero hay una revelación aún más profunda: la inteligencia, cuando se combina con la inteligencia emocional y la comprensión de la naturaleza humana, se convierte en algo imparable. No basta con saber, hay que entender los ritmos del alma colectiva, las pulsiones del miedo y del deseo que rigen a las personas. Maquiavelo lo comprendió bien: el poder no reside en la fuerza bruta de la razón, sino en la capacidad de influir en los corazones y las mentes sin que se sientan forzados. Abraza la inteligencia, pero hazlo con la precisión de un maestro estratega. La inteligencia, lejos de ser un peso, es una herramienta afilada, capaz de transformar tu vida y el mundo que te rodea. Sin embargo, como cualquier herramienta poderosa, su verdadero valor no reside en la fuerza bruta, sino en la manera en que se usa. Aquí está la verdad que muchos temen admitir: la inteligencia no es rechazada porque incomoda, sino porque desmantela las ilusiones que sostienen el tejido de la sociedad. La mayoría de las personas necesitan esas ilusiones para sobrevivir. Sin ellas, quedarían expuestas a la vastedad cruda de la realidad, una experiencia que pocos pueden soportar sin quebrarse. Arthur Schopenhauer lo entendió con brutal claridad cuando afirmó que la mayoría de las personas no piensan, solo creen. Y esto no es un juicio moral, sino una realidad biológica. El cerebro humano no está diseñado para buscar la verdad, sino para encontrar seguridad. Quiere certezas, quiere estabilidad, quiere encajar los eventos del mundo en un relato coherente, aunque ese relato sea falso. Por eso existen las estructuras sociales, las tradiciones inamovibles, los dogmas culturales. Son muros levantados contra la incertidumbre. Pero la inteligencia, cuando se usa sin moderación, es como una espada que atraviesa esos muros, dejando solo ruinas. Y la mayoría no agradece a quien destruye su refugio, aunque ese refugio sea una cárcel. Los grandes pensadores de la historia comprendieron esta verdad incómoda. Por eso no irrumpieron en la sociedad con violencia, sino que infiltraron sus ideas en la literatura, el arte, la filosofía. No porque temieran la confrontación, sino porque sabían que una verdad impuesta es tan inútil como una semilla arrojada sobre piedra. Mira a Sócrates, no predicaba, preguntaba. Mira a Da Vinci, disfrazaba su genio en bocetos enigmáticos. Mira a Maquiavelo, en lugar de condenar la naturaleza humana, la estudió y la comprendió. Todos ellos sabían algo fundamental: la inteligencia no debe ser una barrera entre tú y el mundo, sino un puente. Entonces, ¿qué significa esto para ti? ¿Cómo navegas en un mundo que a menudo rechaza lo que eres? Primero, deja de buscar validación externa.
Si tu mente es más aguda, más inquieta, más profunda que la de los demás, es natural que no todos comprendan tu visión. Y está bien. No es tu misión ser entendido por todos, sino encontrar a los pocos que sí lo harán. Porque una sola conexión genuina vale más que 1000 aplausos vacíos. Segundo, perfecciona tu comunicación. La inteligencia no es odiada por su esencia, sino por la forma en que se presenta. Si tu tono es arrogante, si tu discurso humilla, si tus palabras ridiculizan, solo conseguirás resistencia. Pero si envuelves tus ideas en curiosidad, si guías en lugar de imponer, si das respuestas disfrazadas de preguntas, lograrás algo mucho más poderoso que la simple victoria en un debate. Provocarás transformación. Porque la mente rechaza lo que la hiere, pero abraza lo que la intriga. Y quien aprende a sembrar la duda sin sembrar el rechazo, controla el destino de las ideas. La inteligencia combinada con sabiduría es la máxima ventaja. La sociedad puede temerla, pero también la necesita desesperadamente. Cada avance histórico, cada ruptura de paradigma, cada salto evolutivo en el pensamiento humano fue iniciado por individuos que fueron rechazados, marginados o vilipendiados, pero que persistieron. No con violencia, sino con estrategia. Así que, si alguna vez te has sentido aislado por tu inteligencia, recuerda esto: no estás solo y no estás condenado a la frustración. La clave no está en someterte a la mediocridad ni en declararle la guerra al mundo, sino en moverte con astucia, entendiendo cuándo hablar, cuándo escuchar, cuándo plantar una semilla y cuándo esperar a que florezca. Ahora te dejo con una pregunta. Si tuvieras una verdad capaz de cambiarlo todo, pero supieras que el mundo no está preparado para escucharla, ¿tendrías la paciencia para esperar el momento adecuado o la lanzarías al viento, aunque te destruyera? Déjame saber en los comentarios. Me encantaría escuchar tu verdad.